Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Muy buenos días, partimos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el Mostrador.cl en este jueves 14 de diciembre. Por Dios, cómo pasan los días, ya se está terminando el año y nos acercamos al plebiscito del próximo domingo. Vamos a estar en el siguiente bloque hablando con el senador socialista Juan Luis Castro a propósito de todo lo que pasó con el caso Democracia Viva, la detención de sus protagonistas, ¿verdad? Y también las declaraciones de la ex subsecretaria que se conocieron ante la PDI, ex subsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas, que dice que el ministro tenía toda la información. El ministro dice no tuve acceso a ilegalidades. En fin, vamos a estar con eso y más, también con el tema de las ISAPRES, pero de nuevo vamos a concentrar en este primer bloque en lo que está pasando con este texto constitucional. Tuvimos esta semana a la profesora y experta en Historia del Derecho, María Angélica Figueroa. Ahora vamos a tener otra visión, otra mirada. Nos interesa que conozcamos las distintas posturas que hay respecto de este texto constitucional y sobre todo en un aspecto que nos parece interesante, que abrió, por supuesto, el debate con la aparición en redes sociales de la expresidenta Bachelet. ¿Retrocede o no retrocede en derechos de las mujeres? Se lo vamos a preguntar a nuestra siguiente entrevistada. Ella es abogada, fue presidenta del Tribunal Constitucional, directora ahora del Centro de Justicia Constitucional de la UDD y integró además el Comité Técnico de Admisibilidad en el actual proceso constitucional. Así es que un tremendo agrado para nosotros tener a Marisol Peña. Marisol, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Encantada, Mirna, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludo también a todos quienes están conectados hasta ahora al mostrador.cl. Muchas gracias, Marisol. Sabemos que el tiempo es corto, sabemos que los temas no son fáciles de tratar, pero yo quiero concentrarme sinceramente, porque creo que es importante conocer la otra mirada, sobre si este texto retrocede en derechos de las mujeres. Y partamos primero por el tema de lo que se ha discutido, si es que acaso el texto constitucional y el cambio respecto de que la ley protegerá la vida del quien está por nacer y de que todo niño es, digamos, es aquel humano menor de 18 años, que dicen que esas dos normas podrían colisionar y afectar la actual ley de aborto en 3 causales. La profesora María Angélica Figueroa, y con esto termino, dice que lo que va a ocurrir es que habrá un conflicto conflictos de interpretación y que eventualmente esto podría cambiar si es que las mayorías en el Congreso así lo determinan. Quiero saber cómo ve usted esa discusión. A ver, lo primero decir que las normas constitucionales son por esencia abiertas, es decir, son siempre interpretables. Decir lo contrario sería mentirle a la ciudadanía. Pero quiero decir lo siguiente respecto al cambio de la expresión, el que, por lo que propone hoy día el texto, la propuesta, en el sentido de que la ley protegerá la vida de quien está por nacer. No cabe ninguna duda, y yo estuve presente en los debates del Consejo Constitucional, que detrás de la voz ¿quién? Está la idea de reconocer un sujeto de derecho. Y los sujetos de derecho, al menos consensuadamente, son las personas mismas. Por lo tanto, si se protege la vida de quien está por nacer, me parece que no hay lugar para dos interpretaciones, en el sentido de que se protege como ser humano, como persona, al ser concebido y aún no nacido, desde el momento mismo de la concepción. Aun cuando debo agregarles que en el texto actualmente vigente, dentro del Tribunal Constitucional del 2007, no tuvimos ningún inconveniente para declarar inconstitucional la distribución gratuita de la píldora del día después, en el primer gobierno de Michelle Bachelet, solamente con la expresión la ley protege la vida del que está por nacer. Pero qué duda cabe que hoy día hay una protección más directa al nacituro en cuanto sujeto de derecho. Ahora, respecto de qué significa eso hacia el futuro, yo quisiera decir que en mi mirada, eso significa que una disposición como la que contiene la propuesta
impediría, a mi juicio, que en Chile se aprobara una ley de aborto libre. Chocaría frontalmente con una ley que condujera a la muerte, ¿verdad?, de ese ser humano que está gestándose, que está concebido y aún no nacido. Pero no es la misma conclusión a la que arribamos cuando se trata de que de esa norma fluya necesariamente, como lo ha dicho la propia expresidenta Bachelet, la derogación o la inconstitucionalidad de la ley de aborto en 3 causales. Y esto se basa en 2 razones mixtas. Una razón que está en el mismo texto de la propuesta y una razón que proviene del derecho internacional de los derechos humanos, aludido por la profesora María Angélica Figueroa en su entrevista de hace unos días atrás. La razón de texto es que el artículo 24 de la propuesta referida a los derechos sociales, como el derecho a la salud, señala que esos derechos sociales deberán hacerse efectivos conforme a ciertos criterios. Y el primer criterio es el desarrollo progresivo del derecho para darle plena efectividad. Progresión significa avanzar hacia adelante, no retroceder en lo que ya existe. Por lo tanto, allí hay una primera razón de texto en la propuesta constitucional para decir no se puede tocar la ley de aborto en 3 causales. Pero la segunda proviene de lo que la profesora Figueroa recordaba. El texto vigente, pero también el texto que se propone, obliga a los órganos del Estado a respetar y promover los derechos contenidos en los tratados de derechos humanos. Y uno de esos tratados de los cuales Chile es parte es el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece y reconoce el derecho a la salud integral de las personas física y mental. Y no olvidemos que la presidenta Bachelet fundó el mensaje del proyecto de ley de aborto en 3 causales en la necesidad de otorgar una prestación de salud a las mujeres que se encontraban en las 3 situaciones tan extremas y difíciles que contempla esa ley. Por lo tanto, si este proyecto se funda en el derecho a la salud, del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fluye también la obligación para el Estado de Chile de no retroceder en el estatus que las mujeres chilenas ya alcanzaron en relación con las 3 causales. Ya, Marisola, entendí súper bien su argumentación, es interesante porque usted va tomando distintos aspectos, por supuesto, del texto constitucional que todos confluirían, ¿no es cierto?, en evitar que efectivamente esta ley pudiera ser derogada o considerada inconstitucional. Inconstitucional. Exactamente, pero le pregunto, admite que puede haber distintas interpretaciones, tal como se han sostenido. O sea, porque uno la escucha a usted tiene una interpretación, pero uno escucha, por ejemplo, a Lucas Sierra y él tiene otra interpretación, o al constitucionalista Jorge Correa Sutil. O sea, ¿usted admite que se abre una puerta de todas maneras a interpretaciones? Bueno, ya que mencionaste a Jorge Correa, hace poco estuve en un programa de radio y sentí que no tenemos tantas diferencias con el profesor Correa Sutil, al menos en este punto. Siento que tenemos en relación con otra mirada del texto. Pero quiero responder directamente que, por supuesto, ya lo dije al principio, las normas constitucionales siempre son interpretables. Pero es muy difícil, y lo digo como ex jueza constitucional, sostener una interpretación como la que plantean los profesores Lucas Sierra, María Angélica Figueroa, si ellos mismos han sido adalides, grandes defensores del derecho internacional de los derechos humanos. O me van a decir a mí, por ejemplo, que el grupo que encabezan distinguidas profesoras como Lidia Casas, como Elisa Walker, si se intentara por una mayoría, como hoy día se llama circunstancial republicana, en el Congreso el día de mañana intentar una ley de aborto en 3 causales y su aprobación, me van a decir que ellas se quedarían cruzadas de brazos y no intentarían recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a la vulneración del carácter progresivo del derecho a la salud, que no puede experimentar retroceso. Yo no lo creo, sinceramente, porque en la vida hay que ser consecuente. O sea, uno defiende, digamos, los derechos en una circunstancia y los defiende en otro. Pero no quiero eludir un punto, Mirna, que es muy importante, que es el otro argumento del interés superior del niño. Exacto. Resulta que la norma de la propuesta que reconoce que todo niño, o el niño, es toda persona menor de 18 años de edad, ya estaba incorporada al ordenamiento jurídico chileno. Quiero decirlo para
quienes no han leído la Convención de los Derechos del Niño. Pero no es la Constitución. No es la Constitución, sino que es un tratado vigente en Chile que nos obliga a todos, lo mismo que una ley. Y resulta que ese tratado dice que es niño toda persona menor de 18 años, pero agrega algo que la postura distinta a la mía omite. Y es que debe darse protección al niño para permitir en todo momento su desenvolvimiento y desarrollo. En consecuencia, hay una cosa en la que tienen razón, que de cara a una futura ley de aborto libre, la Convención de los Derechos del Niño, claro que sería un impedimento para intentar terminar con la vida de un niño que se está gestando. Pero repito, respecto de la ley de aborto en 3 causales, no es argumento, porque choca contra el carácter progresivo del derecho a la salud que la propia expresidenta Bachelet le imprimió a esta legislación. Un solo punto, Marisol, para poder pasar a otros temas que tienen que ver también con los derechos de las mujeres. Porque claro, usted menciona tratados internacionales, pero con este texto constitucional esos tratados tienen una, ¿cómo se diría en derecho? Tienen un rango menor que, por supuesto, el texto constitucional que nos rige. O sea, se supeditan los tratados internacionales al texto constitucional, ¿no es así? Tal como ocurre hoy día, porque lo que la profesora María Angélica Figueroa omitió decir en la entrevista que escuché detenidamente en el mostrador, fue que la norma de la propuesta repite exactamente lo que hoy día se contiene en el artículo 5º, inciso 2. O sea, es deber de los órganos del Estado no solo respetar, mantener el statu quo, no mover la ley de aborto en 3 causales, sino que promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Y ahí entra la Convención de los Derechos del Niño en relación al aborto libre. Por lo tanto, Mirna, para un juez no es un problema de jerarquía de los tratados, es un tema de obligación que la propia Constitución le impone hoy y le impondrá mañana, si es que se aprueba, de considerar los criterios que provienen de los tratados que tenemos vigentes. Claro, Marisol, un abogado constitucionalista me explicaba hace un tiempo que, claro, el artículo 4 del derecho a la vida del Pacto de San José dice: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por ley y en general a partir del momento de la concepción. Pero el en general es lo que permitió, por ejemplo, que en Argentina se pudiera legislar por una ley de aborto, digamos, con plazos, como se llama, ¿no? Por eso le pregunto, porque ese punto hace una diferencia, ¿o no? Solamente a mi juicio en lo que se refiere a la Convención de los Derechos del Niño y a la necesidad de proteger progresivamente el desenvolvimiento del niño, pero no hace excepción, Mirna, a mi juicio, a la afirmación que aquí he sostenido muy categóricamente de que siendo la ley de aborto en 3 causales una expresión del derecho a la salud, no se puede experimentar retrocesos en materia de derechos sociales que tienen que ver con necesidades tan fundamentales de las personas. Bien, vamos al otro tema también que la presidenta Bachelet alude en este video que se vio, que se conoció, ¿no es cierto? Cuando El ella del dice, estadio, claro, que dice que a las mujeres nos ha costado tanto emparejar la cancha y vienen estas normas que nos pueden hacer retroceder. Entonces, viene el tema de la objeción de conciencia, ¿verdad? Que es otro tema ahí, quedó establecido objeción de conciencia en general, sin establecer si es institucional o personal, pero será la ley, dice el texto, la que determinará su alcance. Y entonces, en esa determinación, lo que se ha sostenido es que podría llegarse a una situación como que una farmacia no quisiera, por una cuestión de concepto de sus dueños, digamos, ¿no es cierto?, religioso, filosófico, en fin, no vender la píldora del día después, o incluso más allá, no vender anticonceptivos. Ya se ha llegado hasta ese punto en la argumentación. ¿Cómo ve esa discusión? Primero decir que el hecho que la Constitución actual no mencionara explícitamente la libertad de conciencia, o la objeción de conciencia para ser más precisa, no significa que la objeción de conciencia no esté en la actual Constitución. La objeción de conciencia ya estaba implícitamente en el reconocimiento que actualmente hace el numeral 6 del artículo 19 sobre la libertad de conciencia, libre manifestación de las creencias y libre ejercicio de los cultos. Y así, si yo hubiera seguido siendo jueza constitucional, lo habría sostenido. En un fallo que esto se hubiera discutido, yo hubiera dicho, la objeción de conciencia no es necesario que esté escrita, porque forma parte de la esencia de la libertad de conciencia. Una persona tiene
en razón de sus creencias, la posibilidad de objetar que se le impongan ciertas conductas como un servicio militar obligatorio, como sucede en España, por ejemplo, precisamente basado en sus creencias. Entonces, ¿qué pasa hoy día con la consagración de la objeción de conciencia? Dice, de la forma o en la forma que determine la ley. Y sucede que la propia ley de aborto, en 3 causales, permite la objeción de conciencia personal e institucional, al menos respecto a esta última lo afirmó expresamente el Tribunal Constitucional en el año 2017, pero se regula por la ley. En otras palabras, para quienes nos están escuchando, hoy día una niña violada llega a la red UC Christus, que por ideario institucional, ¿verdad?, no está dispuesta a practicar abortos ni siquiera en situaciones extremas. La ley obliga, a pesar de esa objeción de conciencia institucional, a que el médico le indique a esa niña que fue violada a qué establecimiento de salud se puede dirigir para lograr la prestación de salud. Por lo tanto, no hay que tener temor. A diferencia, yo creo que ahí, yo no digo, por respeto, jamás diré que la presidenta Bachelet miente, pero yo creo que la presidenta Bachelet yerra la interpretación desde el momento que dice, mire, hasta en un colegio van a poder echar a una niña que queda embarazada. O usted va a ir a una farmacia y no le van a querer vender la píldora el día después. Pero por favor, si la ley, como ya ocurre en la ley de aborto en 3 causales, va a tener que modular la objeción de conciencia en forma compatible con derechos que ya están instalados en el ordenamiento jurídico. De acuerdo, entonces, pero de todas maneras usted me reconoce, Marisol, que esta objeción de conciencia institucional queda expresamente establecida para la ley de aborto en 3 causales y que podría abrirse una puerta para que se legislara en una objeción de conciencia institucional más general. amplia. Sí. Sí, lo reconozco, podría abrirse la posibilidad, pero eso va a ser objeto de algo que debe dejarnos siempre muy tranquilos en democracia, que es la deliberación de aquellos que nosotros hemos llevado a representarnos en el Congreso Nacional. Si lo dramático sería, como ocurrió con la píldora el día después, que una autoridad unipersonal como el presidente de la República nos impusiera una regulación de los derechos fundamentales. A mí personalmente, como me considero una demócrata, me da tranquilidad que los temas se debatan en el Congreso y todas las posiciones se puedan manifestar. Ahora, ojo que la propuesta solo alude a la objeción de conciencia, porque hay gente que dice personal e institucional. Eso se eliminó en el debate. Sí, eso es muy importante aclarar. Exactamente. Sigamos, Marisol, con el último punto para pasar a otros temas de la Constitución, si es que no alcanza el tiempo, que estamos medio encima. Pero quiero preguntarle respecto de esta norma, aquí la tengo, que dice relación con lo siguiente. Dice, el artículo 16, en su numeral 26, regula el derecho al trabajo decente, bla, 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 y dice, proscribe la discriminación arbitraria en materia de retribución por trabajo de igual valor y con el mismo empleador, especialmente entre hombres y mujeres de conformidad con la ley. Y algunas, es decir, los que están por este texto a favor, quiero decir, han señalado que esto va a permitir, en definitiva, establecer igualdad salarial. La profesora María Angélica Figueroa decía que no ve cómo este principio podría finalmente terminar con una discriminación del trabajo, particularmente aquella que realizan las instituciones privadas, las empresas, en fin, entre hombres y mujeres. Dice, no ve, ella dice, esto es una declaración, pero que no va a tener efecto finalmente en, digamos, establecer una igualdad salarial o acortar la brecha que existe actualmente entre hombres y mujeres. ¿Cómo lo ve? Voy a responder basándome en una afirmación que hizo la profesora Figueroa en este mismo programa. Ella dijo, entre otras argumentaciones, que ella creía que este texto iba a significar mucha judicialización de los derechos. Y yo estoy de acuerdo, porque la gracia que tiene la mayor consagración de los derechos en las cartas fundamentales en cualquier país del mundo es que cualquier persona que sienta que se le ha transgredido su derecho puede acudir a los tribunales en su defensa. Entonces, lo que ella llama una mera declaración retórica no lo va a hacer, porque es una mujer, aprobada que fuera esta propuesta el día domingo, una mujer que está desempeñando la misma función
o la misma profesión que un hombre. Por ejemplo, en la actividad minera, eso ha sido una de las cosas extraordinarias que han ocurrido en nuestro país. O una mujer que maneja un camión bulldozer de la misma manera que un hombre. Y es discriminada, es decir, se establecen diferencias de remuneración solo porque uno es hombre y otra es mujer. Esta mujer va a poder acudir en virtud de este numeral 26 a los tribunales para obtener la reparación de esa diferenciación arbitraria. Y esto, Mirna, es lo que se llama la igualdad en la ley, que es la que prohíbe que sin existir una fundamentación razonable en cada caso específico se vayan haciendo discriminaciones. Pero además da una señal al legislador para que, por ejemplo, las mujeres podamos ir avanzando desde el punto de vista que la propia ley o incluya normas que disminuyan las brechas salariales que aún se contienen en nuestra sociedad. Marisol, quiero entrar, perfecto, entendí muy bien el punto, quiero entrar en el tema que se ha hablado de esta, bueno, mire, usted sabe que en campaña, digamos, proliferan los eslóganes de lado y lado, grandilocuentes, que pueden dar o no paso a desinformación, pero esto es lo que hemos visto en estos días. Y respecto de ese punto, cuando se habla de la narcoconstitución, pues, y esto por este punto que hicieron los abogados, entre ellos Antonio Bascuñán, acerca de una norma del artículo 16 respecto de la persecución del narcotráfico, en cuyo inciso 8, yo sé que estos son temas que a lo mejor la gente que nos está escuchando hasta ahora dice, escucha, qué cuestión más técnica, pero lo tengo enredada. Enredado total, pero para dejarlo súper así ya, para tirar el concepto y usted ahí nos aclara, dice, ninguna ley podrá establecer penas ni medidas de seguridad sin que la conducta que se sanciona esté precisa y expresamente descrita en ella. Y ellos dicen que esa palabra precisa es la que abre la posibilidad de que finalmente conductas relativas al narcotráfico no se pudieran sancionar. Estos son abogados, usted sabe, usted los conoce, por supuesto, Marisol, gente muy seria, penalista. Digamos. Claro, Sí, gente seria. penalista. Por lo tanto, nuevamente, se abre para usted, con este artículo, una interpretación que eventualmente podría llevar a que ciertas conductas de acciones del narcotráfico no se pudieran perseguir penalmente. No, yo no comparto esa interpretación y me llama la atención aún más que abogados penalistas tan destacados interpreten la expresión precisa como sinónimo de la palabra completamente. A ver, quiero bajarlo, ojalá en los términos más simples, porque tal como tú has dicho, Mirna, este tema es bien complejo de entender para quienes no somos abogados. La Constitución actual dice que la ley debe establecer en forma expresa las conductas delictivas y las penas antes de que ellas se cometan. Lo nuevo es la palabra precisa, porque lo expresamente ya está. ¿Y cuál es la idea de la palabra precisa? Es una idea que los penalistas llaman la lex certa. Es decir, que tú, antes de incurrir en una conducta delictiva, has leído la ley y eres capaz de comprender desde el punto de vista del razonamiento común que esa es una conducta prohibida y que si tú la cometes, pese a estar prohibida, te va a venir una pena como consecuencia. Eso significa una conducta precisa. ¿Cuál es la diferencia con una conducta completa o completamente descrita, que fue lo que en la Constitución de 1980 se desechó por lo demás cuando se estaba escribiendo? Una conducta completamente incluida en la ley sería aquella que no deja espacio alguno para la potestad reglamentaria. Entonces, yendo al caso del narcotráfico, la ley sería la que tendría que describir el delito, el tráfico de estupefacientes, de tantos miligramos de coca hacia adelante, y además tendría que listar la propia ley las sustancias estupefacientes o las drogas, lo cual es muy complejo, porque las drogas eran originalmente el opio, la cocaína, la marihuana, la heroína. Pero hoy día estamos hablando del éxtasis, estamos hablando del fentanilo. Por lo tanto, lo único que está exigiendo la propuesta de Constitución es que la conducta esté escrita en forma precisa, que la entendamos lo prohibido, que entendamos el verbo rector. Por lo tanto, no hay ninguna diferencia con lo que establece la Constitución actualmente vigente, en el sentido que el detalle de la conducta, el listado de
de las conductas estupefacientes puede estar perfectamente en un reglamento. Así que los narcotraficantes van a seguir, en caso de aprobada esta propuesta, siendo perseguidos igual y se van a agregar todas las drogas que sean capaces de inventar los malucos. Perfecto. Marisol, me gustaría mucho conversar con usted después del plebiscito del próximo domingo, ya sea se imponga una opción u otra, para ver, bueno, cómo sigue en términos constitucionales este país. ¿Le parece? Estaría encantada para todos los auditores y seguidores del Mostrador. Muchas gracias, Marisol Peña. Le agradezco muchísimo, se nos acabó el tiempo, pero de todas maneras vamos a estar conversando. Yo creo que además usted tiene la capacidad de explicar en fácil temas que son, por supuesto, complejos, así es que con mayor razón. Por eso vine al Pampán. Así, al tiro ahí, al hueso. Muchas gracias, Marisol Peña, que tenga un muy buen día. Muy buenos días para todos. Adiós. Gracias. Saludamos a esta hora, a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Hay un terremoto ahí en el oficialismo por lo que pasó ayer, la detención de los protagonistas del caso Democracia Viva, las declaraciones ante la PDI que se conocieron, que hizo la ex subsecretaria de Vivienda, que comprometen ahí al ministro, por lo menos de haber tenido la información. El ministro Carlos Montes dice que no tuvo acceso a ninguna ilegalidad. Bueno, de todo eso y más vamos a estar conversando en el siguiente bloque con el senador socialista Juan Luis Castro. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.